tonelada de cocaína repartida en decenas de paquetes. La tripulación del barco pesquero solo tendrá que recoger los fardos flotantes y dirigirse a su destino, Estados Unidos o al otro lado del Atlántico. Lo que el piloto no sabe es que esta vez quienes recogen los fardos no son sus compinches, sino agentes camuflados de la DEA, la Policía Antidroga norteamericana. Este es uno de los sistemas más recientes ideados por los cárteles colombianos, la mafia de la cocaína, para burlar los controles e introducir toneladas de droga en Estados Unidos y en Europa, donde crece sin cesar la demanda. Creo que entre una tercera o cuarta parte de toda la cocaína que está produciéndose en Colombia por el cartel de Cali está dirigiéndose a Europa, principalmente a través de España y de la península ibérica. Los clanes de las Rías Gallegas son la cabeza de puente en Europa del cartel de Cali, actualmente la organización de traficantes de cocaína más potente del mundo. Pese a la intensa presión policial, los antiguos contrabandistas de tabaco gallegos no están dispuestos a perder el chorro de millones que produce el tráfico de droga. Cuanto más fuerza de seguridad luche contra eso, más dinero se le gana. Mientras tanto, los cuerpos de la lucha antidroga mantienen en España una guerra incesante y desigual contra esta poderosa multinacional. El RAND había recogido una tonelada de cocaína arrojada desde un avión en el Caribe. En octubre del año pasado fue apresado por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la policía frente a las costas de Galicia. La captura de este barco llevó muchos meses de investigación. El capitán y buena parte de la tripulación del barco son del pueblo gallego de Cambados. El presunto organizador de esta empresa millonaria es del pueblo de al lado, Vilanova de Arosa. José Luis Charlín Gama es un viejo conocido de la policía. Pertenece al clan de los Charlines, una de las familias que peor parte ha llevado en las últimas operaciones antidroga. Pero con varios de sus cabecillas en la cárcel, los Charlines no pierden el tiempo. Vosotros tenéis el ejemplo de Charlín Gama, preso en La Parda por un asunto de hachís. Salía el viernes, tenía su coche en la puerta de la prisión, se iba de permiso, de fin de semana y volvía el lunes. Salía de vacaciones, un fin de semana y volvía el lunes. Pues mire, estaba detenido por un tema de hachís y durante el fin de semana continuaba trabajando el tema. La prueba es que pasado el tiempo fue aprehendido el RAN con una tonelada de cocaína. Este pazo, que domina la ría de Arosa, ha sido comprado recientemente por gente de los Charlines. Han pagado por él cerca de 100 millones de pesetas. En su pueblo, los Charlines tienen fama de poderosos y duros. Desde su fábrica de conservas Charpo han intentado imponer su ley en la comarca. Estamos en este momento enfrentándonos a un empresario no corriente que no tiene ningún problema en contratar en unos matones y llevarlos a la puerta de la fábrica y apalear a las trabajadoras como lo hizo el año pasado, y que hasta el momento en que las trabajadoras se enfrentaron, apoyadas por una buena parte del pueblo de Vilanova y de otras trabajadoras de otras empresas, esas autoridades no habían hecho nada. En parte porque normalmente no lo hacen y en parte porque también tienen miedo a enfrentarse, pienso yo, a una familia como es la familia Charlín. Los Charlines forman un clan más de la Ría de Arosa, el epicentro del contrabando gallego. Desde aquí se controla la mayor parte de la droga que entra en Europa. Tenían relaciones con otros países. Habían montado sus oficinas comerciales, pues, por ejemplo, en Holanda, por ejemplo, en Bélgica, por ejemplo, en Alemania. Y habían montado ahí oficinas de cara precisamente, estamos convencidos que era para diversificar el riesgo, para que en el momento en que se produjera esta avalancha de lucha policial en una zona concreta, y ya descubierto el juego, pues tenían menos posibilidades, entonces derivar
estos cargamentos que les venían de Colombia o de Ecuador, derivarlos, digamos, hacia otros países europeos. En Washington tiene su sede la DEA, Policía Antidroga Norteamericana. La DEA tiene delegados en 70 países y un gran caudal de información. Su presupuesto anual es de 1 billón de pesetas. Para su máximo responsable, el cartel de Cali es quien está detrás de los clanes de narcotraficantes gallegos. El cartel de Cali recluta a ciudadanos españoles para prestar ciertos servicios para ellos, como por ejemplo reclutar a la gente necesaria para descargar barcos con grandes cantidades de cocaína, para traerlas a Galicia u otras zonas de España. Utilizan a españoles para asistirles en el lavado de dinero y mover grandes cantidades de efectivos que se obtienen como consecuencia de estas ventas a alto nivel de grandes cantidades de cocaína. Prácticamente utilizan a ciudadanos españoles en varias partes de su negocio ilegal. Pero lo que quiero decir es que es el cartel de Cali, propiamente dicho, los colombianos que han venido a España, el que supervisa estas operaciones. Los negocios de los narcotraficantes gallegos tienen un antes y un después de junio de 1990, en que se realizó la Operación Nécora en la ría de Arosa. Fueron detenidos decenas de presuntos narcotraficantes por orden del juez Baltasar Garzón. Por primera vez, el grueso de la sociedad pudo vitorear a las fuerzas del orden. La operación fue uno de los mayores éxitos en la lucha contra el narcotráfico. Con eso se consiguió pues, descabezar organizaciones, se consiguió detener a los más importantes, no solo con la importancia policial y judicial que tiene esto, sino con el significado emblemático que puede tener, que es también tremendamente importante, porque siempre se decía que se cogía a los pequeños, pero que nunca se llegaba arriba. Por el escenario de la Operación Nécora siguen entrando cantidades ingentes de droga, pero no solo por aquí. Las redes han extendido su campo de actuación. El año pasado se capturaron en Europa aproximadamente 14 toneladas de cocaína, la mitad de ellas en España. Pero según mis cálculos, entraron en Europa entre 100 y 200 toneladas de coca sin ser detectadas. El cartel de Cali ha desarrollado a gran escala un mercado enorme de cocaína en España y en otros países de Europa. Mientras el tiempo sigue su curso en las rías gallegas, los clanes mafiosos maquinan nuevas estrategias para burlar la presión de las autoridades. Puede tener más cantidad en el viaje, pero se hacen muchos menos viajes, casi 2 años, y hace por aproximadamente 1 año. La Costa de la Muerte, al norte de Finisterre, es una zona muy poco vigilada. Por esta razón, se ha convertido en un nuevo escenario de entrada de mercancías ilegales. Muxía es una de las poblaciones más importantes de la comarca. El puesto de la Guardia Civil cuenta con 4 hombres. La gente del pueblo vive exclusivamente de la pesca, sin lujos. De un tiempo a esta parte, varias familias han pasado a ostentar importante capital. Esto se ve con mucha inquietud porque efectivamente hay familias enteras y hay bastante gente ya que están adquiriendo un poder económico que no se sabe de dónde les viene. Aquí no hay un salario de esta gente, me estoy a referir, que justifique este medio económico. No hay tampoco una tapadera de ningún tipo de negocio que justifique esta evolución económica y hace cuestión de pocos años pues también se trata de gente que no tenía absolutamente nada. Fernando García Gestos es el cabecilla de una de las familias enriquecidas de la noche a la mañana. Él y sus hermanos son conocidos en Muxía como los Lulús.
Fernando conduce habitualmente este deportivo rojo. La policía y Hacienda investigan el origen de sus ingresos por una supuesta vinculación con el tráfico de mercancías ilegales. Fernando no quiere saber nada cuando le pedimos su versión. Las playas de Los Molinos, cerca de Muxía, son muy frecuentadas de noche. Vecinos del pueblo han visto descargas aquí. Y también las han visto en el puerto, y por cierto, muy bien organizadas. Sobre todo aquí en Muxía falta muchas veces la luz en el puerto, y los marineros ven que falta la luz en el puerto porque se levantan muy temprano y coincide, porque luego la gente habla, coincide con una descarga. Mientras tomábamos imágenes de la playa de Los Molinos, alguien nos observa de cerca. Más tarde sabremos que es uno de los lulús. Precisamente los lulús tienen una casa cerca de aquí y otra con signos de lujo. Un informe de la Guardia Civil señala que a los lulús no se les conocen medios de vida que justifiquen la posesión de estas casas, como esta que construyen en el centro de Muxía. A los lulús no les pareció justificado nuestro interés por ellos. En este altercado no hubo palabras, solo un garrotazo y amenazas por parte de 3 miembros de la familia. Ya está. Ya está. Mientras denunciábamos los hechos ante la Guardia Civil, los lulús se apostaron a la puerta del cuartel. Querían que les entregásemos las imágenes. Entrada la noche, salimos del pueblo escoltados por la Guardia Civil. Esta vieja planeadora varada en Cambados es el símbolo de una época ya pasada en la que el contrabando de tabaco era casi impune en las rías. No hace muchos años, estas exhibiciones de potencia eran frecuentes. Las lanchas de los contrabandistas dejaban atrás a las de sus perseguidores. Esa infraestructura que habían creado ellos, traer el tabaco desde el distribuidor de Suiza, les traía el barco a 50 o 60 millas de la costa y descargaban en otro barco más pequeño y de ahí con las planeadoras a la costa, es la misma infraestructura que ellos han utilizado para la entrada de drogas. Es exactamente eso. Esta estampa ya es del pasado. Las planeadoras fueron prácticamente prohibidas. Eliminar uno de los instrumentos claves que tenían los contrabandistas, los narcotraficantes, para poner la mercancía en tierra, y por otra parte también eliminar la vergüenza que suponía, ¿no?, el ver circular esas embarcaciones impunemente por las rías gallegas, especialmente por las rías bajas. Una mañana tranquila en el muelle de Cambados. El conductor del coche es Somoza Durán, Kubala, el mejor piloto de planeadoras. No hace mucho fue fotografiado en Viana do Castelo, Portugal. Viana do Castelo, al norte de Portugal, fue puerto seguro para los narcotraficantes y sus planeadoras cuando éstas fueron prohibidas en España. Fue entonces cuando Portugal se convirtió en escenario de operaciones de los gallegos. Más tarde, las planeadoras también fueron prohibidas en Portugal. Estas, que pertenecen a un clan gallego, están apresadas en Viana.
El periodista portugués Manso Preto, autor de un libro sobre los narcos gallegos en Portugal, recuerda cómo comenzó todo. Recuerdo que hace algunos años estos individuos se movían por aquí. Eran bien recibidos en los restaurantes, porque como tienen mucho dinero, pues pueden comprar todo. Todo y todos, porque como en Galicia había aquí una dependencia económica muy grande, y todavía la hay. El asentamiento del narcotráfico pilló desprevenidas a las autoridades portuguesas. Se trataba sobre todo de una delincuencia de importación. Hay elementos que nos permiten conexionar mucho del producto apreendido con redes de narcotraficantes portugueses y españoles. Señor Garzón, Televisión Española, ¿puede decir qué está haciendo en Portugal? Prueba de ello es el desplazamiento a Portugal en enero del juez Baltasar Garzón, el magistrado que investiga los principales asuntos de narcotráfico en España. Garzón rechazó responder a nuestras preguntas. El juez se dirigía a la comisaría de Braga para tomar declaración a 2 presuntos narcotraficantes gallegos detenidos en Portugal. Garzón intentaba desentrañar una nueva red de traficantes afianzada tras la operación Nécora y la detención de los presuntamente principales capos. Semanas antes, Garzón logró que las autoridades portuguesas detuvieran a este hombre, el gallego Benjamín Rebollar Vicente. Hasta su detención, Benjamín vivió en esta casa al norte de Portugal. La policía considera a Benjamín como uno de los principales introductores de cocaína en la península ibérica. Mira, Benjamín, yo creo que es un ex libris. Mira, Benjamín, yo creo que aquí en Portugal es un símbolo del narcotráfico. Es un ejemplo de lo que ha pasado con la operación Nécora en Galicia. Se desmembraron temporalmente las grandes bandas y aquellos que eran segundos, terceros o cuartos se han convertido, con el correr de los meses, en grandes capos. Se han tornado, con el correr de los meses, los grandes capos. Mira, Benjamín Rebollar Vicente, cuando se fugó de la cárcel de Galicia, vino aquí a Portugal, a Moledo. Con el paso del tiempo se metió en el contrabando de tabaco, después se pasó al hachís y después ya telefoneaba directamente a sus contactos en Colombia. Últimamente, pues, él ya telefonaba directamente para sus contactos en Colombia. La desembocadura del Miño separa España de Portugal. A los miembros de los clanes gallegos no les ha costado nada cruzar de una orilla a otra cuando eran perseguidos en España. El norte de Portugal fue cuartel general de Benjamín Rebollar. Este restaurante fue escenario de una reunión entre Benjamín Rebollar y 3 españoles más. La policía portuguesa, que detectó un encuentro, afirma que días antes Benjamín había hecho una descarga. Uno de los asistentes, Fernando Gil Martínez, ha sido detenido en Mallorca acusado de asesinar un antiguo socio. Según un informe de la DEA, en 1990 la entrada de cocaína por Portugal llegó a límites alarmantes. Las fronteras y las aduanas portuguesas están bajo control de la Guardia Fiscal. Las aprehensiones de droga se han multiplicado en los últimos años, pero la gran extensión de la costa y la falta de medios hace muy vulnerable el territorio portugués para las cada vez mejor organizadas bandas de narcotraficantes. Las organizaciones de tráfico de droga, visto que empiezan a tener un cariz y una dimensión más internacional, la detención del verdadero jefe, del verdadero capo, no es tan fácil como era en las organizaciones de tabaco. El gobierno portugués acaba de invertir 3.000 millones de pesetas en un sistema electrónico de vigilancia de las costas. En teoría, desde este despacho de Lisboa se puede detectar al instante cualquier movimiento en la costa del país. Pero como en cualquier otra parte, la vigilancia se queda corta.
Recientemente, la Guardia Fiscal descubrió un método de camuflaje de droga que sorprendería incluso a los incondicionales de James Bond. Se descubrió que 2 piezas destinadas a maquinaria agrícola contenían cerca de 100 kilos de cocaína, con un sistema nuevo de autodestrucción que cuando alguien que no sabía abrir o cortar estas piezas las manipulaba, implicaba inmediatamente la destrucción de la cocaína que estaba en el interior. Cerca del movimiento incesante de contenedores en el puerto de Lisboa, localizamos a nuestro confidente. Pertenece a una importante banda. Como casi todos los narcotraficantes gallegos, se inició con el contrabando de tabaco, actividad que puede llegar a ser tapadera del tráfico de drogas. Bueno, en Rías Bajas hay una cierta gente que no se pueden dar nombres, pero hay una cierta gente que está trabajando con unas cajas de tabaco, pero eso ya es de paso, más bien está trabajando lo que está trabajando. Es una gente que hubo una redada ahí muy grande y no lo molestaron. No lo molestaron para nada, pero quien se lleva el dinero es quien es. Por ejemplo, hay 2 o 3 personas en las Rías Bajas que aún quedan fuera que son los que están trabajando eso. Hechos posteriores desmintieron en parte a nuestro confidente. A principios de febrero, la policía detuvo a Manuel Carballo, uno de los antiguos patriarcas del contrabando en la Ría de Arosa y a quien hasta el momento no se le relacionaba con la droga. Carballo fue detenido en relación al alijo de cocaína que transportaba este barco, el Terral, capturado en aguas de Puerto Rico. Carballo vive en esta mansión. Al lado vive su hijo Daniel, procesado por tráfico de drogas a raíz de la operación Nécora. Carballo, padre, llegó a reconocer que el origen de su fortuna estaba en el contrabando de tabaco. Frente a su casa está la isla de Arosa, centro de alijamiento de tabaco para todos los clanes. En la isla aún se pueden hallar algunos escondites utilizados por los clanes. ¿Y es verdad que se llegaba a descargar hasta de día? Sí, hombre, joder, de día. A la mañana, a las 10, 11, 12, cualquier hora del día. Cualquiera, a las 4, 5, 6 de la tarde. Hombre, pero no aquí. Ahí en el puerto, en el puerto, allá en el Cantiño y aquí en este puerto otro de aquí. Ya. En los muelles, a la vista de todo el mundo, de toda la gente. El contrabando de tabaco contó en principio con el beneplácito de buena parte de la población. Se hicieron grandes fortunas. Una de ellas es la de Marcial Dorado, vecino de la isla, considerado como uno de los grandes en Europa del negocio del tabaco ilegal. Marcial no quiere contactos con periodistas. Como muchos presuntos contrabandistas de la comarca, está procesado en el mayor sumario anticontrabando de la historia, el 11/84, cuya tramitación es más lenta que la que fue en su día el sumario de la colza. Mientras tanto, toma el aperitivo cerca de su casa. Moralmente me siento obligado a hacer una crítica a un hecho objetivo y que está ahí, que no se puede discutir, que es el tremendo retraso en la tramitación de los sumarios por parte del Poder Judicial. Es decir, el aparato burocrático del Poder Judicial evidentemente está fracasando en ese aspecto. Para otros sectores de la sociedad gallega, como el nacionalista Pastor Alonso, el retraso de la justicia ha creado sensación de impunidad. Etcétera, etcétera, pues al final hay gente que está diciendo, pero ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar como en el sumario del 1184, que quedó en nada y que están esperando al 93 para que prescriba. Porque además prácticamente todos los mismos que estaban en el 1184 son los mismos que están en la operación Nécora. Entonces ellos casi están entrenados, por decirlo de alguna manera, y ya cuentan con salir dentro de muy poco tiempo. Eso es lo grave del caso, ¿no? Cerca de Cambados se encuentra el astillero de Sito Miñanco, acusado de ser uno de los principales traficantes de tabaco y cocaína de las Rías. Ahí se encuentran algunas de las lanchas usadas por su organización y fabricadas por ellos mismos.
Genucho, el hermano de Sito, se encarga ahora de los negocios legales de su hermano. A bordo de su potente Mercedes, se dirige a su parroquia natal, Santo Tomé, modesto barrio de pescadores de Cambados. A Sito Miñanco, su gran carisma le llevó un día al ayuntamiento de Cambados, donde recibió un homenaje por su ayuda al club de fútbol local. Y incluso en el caso de Sito Miñanco, pues demostró que era un hombre pues extraordinariamente dotado para las relaciones públicas. Una persona que caía muy bien a todo el mundo, que había montado incluso un equipo de fútbol en su pueblo, que todo el mundo le apreciaba. Parecía un poco como el Guillermo Tell de la modernidad, ¿no? Digamos, no sé, una persona que se caracterizaba por ayudar a los demás, en fin, que tenía una cierta aureola, un cierto prestigio. Y sin embargo, pues luego cuando se descubrió su presunta participación en estas cosas, parece que aquello cayó un poco todo de golpe. Sito Miñanco es muy admirado entre los miembros de los clanes de narcotraficantes. Fue el primero en tratar de tú a los colombianos. ¿Es fácil eso o está muy delimitado conseguir contactos para eso? No, eso está fácil. El problema que tiene es que no se conoce a la persona, que en este momento lo que quieren es tener mercancía. Lo que pasa es que, claro, aunque se sepa que una persona está dispuesta a traerlo, a negociar ese contacto, lo que pasa es que hay miedo, que no se sabe con quién se puede hablar. Entonces mucha gente, por ejemplo, quiere ofrecer una cosa de esas que se gana mucho dinero, lo que pasa es que, claro, en realidad no sabe con quién va a hablar. Porque claro, entonces hay que depender de un agente, entonces eso claro, es una cosa que tarda a lo mejor 4, 5 o 6 meses en poderse hacer, pero sí se hace. Los responsables de la DEA creen que estas operaciones aéreo-marítimas de transporte de droga hacia Europa se multiplicarán. El cartel de Cali, especialmente, está dispuesto a inundar el continente de cocaína, aprovechando el tirón de la demanda. Este barco, el Bongo, también hacía la ruta de la droga. Fue interceptado por la policía y el servicio de vigilancia aduanera, abortando así una operación de miles de millones de pesetas. Pero en Colombia aguardan cientos de toneladas de cocaína a buen precio y en Galicia gente dispuesta a transportarlas. Nunca habrá un final, nunca. Cuanto más fuerza de seguridad esté en lucha contra eso, más dinero se le gana. Entonces el problema es que, por ejemplo, ese dinero, ¿quién lo lleva? Los grandes siempre. Entonces lo está moviendo una gente que prácticamente es gente que no tiene casa, no tiene coche, no tiene... Porque aquí mucha gente joven que hay, la ilusión que le tiene es una moto y un coche. A lo mejor están pagando un piso. Entonces, claro, es una gente que le ofrecen a lo mejor ya una cifra 10, 20, 30 millones, que eso es quedarse corto en una cosa de estas por no decir 100. Entonces, ¿qué pasa? A ese le van a dar 100, pero lo que es en realidad gente que no toca nada, de nada, que no va a tocar nada, nadie lo va a molestar, ese se lleva miles de millones de pesetas. Más de 1.000 millones de pesetas le costó al presunto narcotraficante Laureano Ubiña esta finca dedicada a la producción de vino albariño. El Pazo Bayón es el emblema de los beneficios que presuntamente obtienen los clanes con el tráfico de droga. Y es que el comercio de la cocaína está organizado según el modelo de las altas finanzas. Cada mayorista pone su marca a los fardos con el fin de hacer balance cuando la droga llega a su destino. Los clanes gallegos se quedan con la mitad de la mercancía. La otra mitad queda en manos de los colombianos que invierten y ocultan parte de sus beneficios en España. Desde hace una serie de años, el cartel de Cali, al igual que otras organizaciones colombianas, ha invertido dinero de la droga en propiedades inmobiliarias y de todo tipo en España. En segundo lugar, creemos que también están utilizando España como lugar para tomar enormes cantidades de divisas o dinero en metálico generadas por la venta de droga y las han lavado a través del sistema bancario español o a través de casas de cambio o cosas por el estilo.
Se tiene que establecer una legislación criminal aplicable a los individuos, banqueros o quien quiera que sea, que conociendo el origen de los fondos ayuden a transferir dinero de la droga. España y Portugal han capturado más de la mitad de cocaína que se ha intervenido el último año en Europa Occidental. La supresión en 1993 de las fronteras interiores puede beneficiar más el tráfico de cocaína en la Comunidad Económica Europea. La península ibérica pasará a ser frontera comunitaria. Centenares de toneladas de cocaína esperan al otro lado de este mar multiplicar su precio en esta orilla. Buenas noches. El narcotráfico puede dar una imagen negativa de lo que es el conjunto de la sociedad gallega. La semana que viene les ofreceremos un reportaje de cómo viven y cómo mueren los pescadores de la Costa de la Muerte. Paradójicamente, estos pescadores son vecinos de quienes hacen ostentación de un dinero fácil ganado ilegalmente.